Capítulo 10. Supervivencia del yo, inmortalidad cuántica. Debemos estar quietos y a pesar de ello, moviéndonos en otro grado de actividad para una mejor unión, una comunión más honda, por medio del frío oscuro y la vacua desolación. La onda llora, el viento llora, las vastas aguas del Petrel y la mar sopa. En mi fin está mi principio. Helio, minero de Oriente. 4 cuartetas. Durante el embarazo de mi primer hijo y por unos meses después de su nacimiento, experimenté lo que para mí era una extraña, nueva forma de ser. En muchas formas perdí el sentido de mí misma como individuo, mientras que al mismo tiempo ganaba un sentido de mí como parte de algún proceso más grande y progresivo. Al principio, las fronteras de mi cuerpo se extendían hacia adentro para convertirme en una sola cosa con la nueva vida que crecía dentro de mí. Me sentía completa, un microscopio dentro del cual se envolvía toda la vida. Después las fronteras se extendieron hacia afuera, adoptando la forma propia del bebé. Mi cuerpo y mi yo existían para ser fuente de vida y crianza. Mis ritmos eran los de otros, mis sentidos se hicieron uno con los suyos y con los de los otros a mi alrededor. Durante todos estos meses el yo parecía ser una cosa sumamente vaga, algo sobre lo cual no podía enfocarme, y no obstante me sentía a mí misma como si me extendiera en todas las direcciones, hacia atrás en el tiempo anterior y hacia adelante en todo el tiempo, hacia adentro hacia toda posibilidad y hacia afuera hacia toda la existencia. En esa época solía bromear diciendo que había perdido mi ser de partículas y mi marido me decía que estaba experimentando una identificación proyectiva con el bebé. Freud lo hubiera llamado un sentimiento oceánico. De cualquier manera, era un sentimiento un tanto desquiciante y regocijador que me hizo perder el terror a la muerte, que parecía toda mi vida. Fue también, ya lo que le dije en el prefacio, la inspiración para este libro. Muy bien, pero ¿qué tiene que ver el embarazo y la primera maternidad con la muerte y con la inmortalidad o cualquiera de esas cosas con la física cuántica? La profunda convicción de que se hallaban íntimamente conectadas me impulsó a incluir un capítulo sobre la vida después de la muerte en la primera sinopsis de este libro, pero poco tiempo después, conforme se amontonaban los primeros capítulos y las tarjetas de notas para el vacío restante, este plan llegó a parecer algo así como un embollo desconcertante. Nada en mi modo anterior de pensar respecto a la inmortalidad, ni nada muy definido que encontrara en lo escrito por otros, parecía desprenderse de la discusión respecto a la física de la conciencia. Ciertamente, toda charla sobre la conciencia que sugiere desde dentro de un proceso cuántico en el cerebro parecía proscribir por completo una continuación de la conciencia sin ese cerebro. No obstante, cuando los contornos del yo cuántico, su identidad y sus relaciones empezaron a surgir de los íntimos dos últimos capítulos, una forma de pensar enteramente nueva respecto a la supervivencia de ese yo empezó también a surgir. A nivel subatómico de partículas elementales, no existe la muerte en el sentido de pérdida permanente. El vacío cuántico, que es la realidad que se halla abajo de todo lo que es, existe eternamente. Hablando poéticamente, podríamos describir el vacío como el pozo del ser. Dentro de este pozo, todas las propiedades básicas, masa, energía, carga, giro, etc., se conservan, nada se pierde nunca. Las partículas individuales brotan del vacío, existen por un breve tiempo hasta que chocan con otras partículas y luego se convierten en algo nuevo o retornan a la fuente de origen de donde brotaron. Pero su breve paso no es en vano, sino dos partículas elementales se encuentran, se aglutinan, cada una cesa de existir por sí misma, pero la nueva partícula en que se convierte tendrá la suma de sus masas. Si un neutrón se despedaza, su masa, carga y giro se conservan todos en el electrón, protón y antineutrino que resulta. Cada suceso cuántico que ocurre deja su traza, sus huellas en las arenas del tiempo. De modo similar y en una escala mayor, cuando el objeto de nuestro estudio es la continuidad de un patrón o un total de un grupo, una institución o una nación,
La transitoriedad de los componentes individuales de ese total pasan inadvertidos o por lo menos de algún modo están fuera de la discusión. Las células individuales de mi cuerpo están muriendo por millares cada día, pero no son reemplazadas de inmediato por otras y mi cuerpo prosigue en gran parte como antes. Los niños que se encuentran ahora en la clase de mi hija en la escuela crecerán y se irán, pero la escuela continuará teniendo un kindergarten, exactamente como harán los narcisos en el jardín en la siguiente primavera, cuando los de este año regresen al suelo del que brotaron. En una escala más grande todavía, habrá siempre una Inglaterra, incluso si su población cambiara por completo y sus ciudades se elevaran o decaen, si no una Inglaterra, por lo menos naciones, si no naciones, entonces un planeta, si no un planeta, por lo menos otros grandes cuerpos que giran alrededor de estrellas. Desde algún punto de vista, ciertos patrones serán permanentes siempre. Sin embargo, nosotros los seres humanos, en curso de nuestras vidas cotidianas y desde el punto de vista de nuestras historias privadas, no nos vemos a nosotros mismos en la escala de lo que es sumamente pequeño ni de lo muy grande. Nos consuela un poco saber que nuestra familia, nuestra escuela, nuestras naciones o nuestra estrella proseguirán de manera muy semejante después de que ya nos hayamos ido. Esa idea, la inescapable realidad de nuestra calidad finita, nos persigue cada día de nuestras vidas. Para muchos es una sombra que cae sobre todo lo que hacemos, para otros un escándalo que cancela todo significado y valor. Para escapar de esa sombra, negar el escándalo, trascender lo finito mismo, la mayoría de nosotros creemos, o por lo menos tenemos la esperanza de alguna suerte de inmortalidad personal, cierta supervivencia de nosotros mismos como seres pensantes y con experiencia, pero ¿existen fundamentos para tal esperanza? Tradicionalmente, cualquier esperanza de inmortalidad ha descansado en la creencia de que existe un alma personal e inmortal que es independiente del cuerpo y que sobrevive de la muerte de éste, o que existe alguna suerte de resurrección corporal en el horizonte lejano, presumidamente debido a un Dios trascendente. Una tercera noción, defendida por los espiritistas incluso en la actualidad, es el cuerpo astral, un algo hasta cierto punto fantasmal y etéreo que se desprende del cuerpo físico en el momento de la muerte, pero mantiene suficiente de su configuración para ser reconocible. Cada creencia, en grado mayor o menor, revolotea ante la moderna sensibilidad científica. La idea de un cuerpo astral que flota libre de mi cuerpo inmóvil, siguiendo su camino independiente a donde quiera que sea que vaya. Los cuerpos astrales es atractiva e interesante y en muchas formas el más concreto de los tres tipos de especulación respecto a la inmortalidad. No puede uno evitar preguntarse, sin embargo, dónde está la física de ello o preguntarse por qué, a pesar de los esfuerzos de la investigación psíquica moderna, nadie ha podido detectar ninguna influencia astral que revolotee cerca de los cuerpos muertos. Igualmente, la noción de que mi alma inmortal pudiera ser más libre y feliz en el más allá, sin su construcción corpórea, o que pudiera un día reunirse con mi cuerpo muerto reconstituido, parece demasiado fantasiosa para la mayoría de la gente que crea en ella. Ciertamente, toda la idea de un alma inmortal metida en un cuerpo o en cualquier otra cosa descansa firmemente en el dualismo platónico y cartesiano, que afirma que el alma y el cuerpo, la conciencia y el cerebro están conectados solo accidentalmente. Pero como ya hemos visto, tanto la investigación del cerebro dividido como la física de la conciencia están en contra de la separación de la mente y el cuerpo. Entonces, ¿a dónde vamos? Si como orgullo en los filósofos y los teólogos alguna forma de dualismo platónico es un prerequisito para sostener cualquier doctrina de la inmortalidad o supervivencia del yo, y el dualismo mismo ya no es sostenible, debemos por lo tanto abandonar toda esperanza de vida consciente y con sentido después de la muerte. Un existencialismo cristiano del francés Gabriel Marcel, para mencionar solo a uno, no lo pensaba, aun cuando rechazaba todas las formas de dualismo. Me parece escribió en uno de sus ensayos sobre la inmortalidad que deberíamos empezar por observar que no se puede ser cuestión de dar por hecho la cesación absoluta de la conciencia.
ni la sensación absoluta de un ser amado como una posibilidad. Marcel pensaba únicamente en relaciones permanentes con los muertos, incluso en diálogos con los muertos, ambos hechos posibles como consecuencia de la intimidad entre el amante y la amada mientras ambos están vivos. Mientras una persona con quien nos relacionamos está viva, Urguía, llegamos a estar adentro de ella que sabemos lo que hubiera dicho y lo que hubiera pensado en determinadas circunstancias y de ese modo podemos relacionarnos con ella para una presencia viva ahora, no nada más como un recuerdo. Una postura como la de Marcel puede tranquilizar un poco a los vivos y nos ofrece una imagen de cómo, al rehusarse a dejarlos ir, podemos conservar a los muertos con nosotros, pero sin dar alguna base física para tal liga, alguna mecánica actual para anclar a los muertos en este mundo. La noción de fidelidad creativa, como lo llama Marcel, a nuestra lealtad de los muertos puede ser nada más un pensamiento lleno de deseos, un consuelo para el dolor de la pérdida. No hay manera en la realidad de mantener vivos a los muertos, en cualquier sentido útil para los mismos fallecidos. No existe base para que los muertos sigan teniendo una experiencia continuada. En una perspectiva clásica, el yo se ve como un individuo aislado, recortado esencialmente de otros y que surge solamente de las conexiones nerviosas dentro de su propio cerebro. No hay otro camino más allá de ese atolladero. En términos clásicos, no puede haber física de la inmortalidad basada en una relación íntima, pero no hay física de la intimidad, pero para el yo cuántico las cosas son diferentes. La relación íntima del tipo de relación que penetra al yo, que influencia y hasta define su ser desde adentro, es el sine qua non del yo cuántico. Desde el punto de vista de la mecánica cuántica, yo soy mis relaciones con los subyoes dentro de mi propio yo y mis relaciones con otros, mis relaciones vivas con mi propio pasado y por medio de la memoria cuántica, y con mi futuro por medio de mis posibilidades. Sin relaciones ya soy nada. Al pensar si existe un punto de vista cuántico de la inmortalidad que ligue con algún sentido a los muertos en este mundo a través de una relación como la fidelidad creativa de Marcel, nos estamos preguntando si existe alguna base física para integrar el pasado de otros con nuestro presente, de manera que el otro, aunque muerto, se halla realmente aquí con nosotros ahora, riendo cuando nosotros reímos, planeando cuando planeamos y amando cuando amamos. En realidad, estamos preguntando si la vida pasada de otro puede reencarnar a través de su nexo con nosotros. Es diferente esto a preguntar respecto a la liga entre mi propio pasado y mi presente vivo. A través del proceso de la memoria cuántica, donde los patrones de onda creados por experiencias pasadas se fundan en un sistema cuántico del cerebro con patrones de onda creados por experiencia presente, mi pasado está siempre conmigo, existe no como un recuerdo, un hecho acabado y cerrado que yo puedo recordar, sino como una presencia viva que define parcialmente lo que soy ahora. Los patrones de onda del pasado son tomados y tejidos en el ahora, para que revivan otra vez, frescos a cada momento como algo que ha sido, pero también como algo que está haciendo ahora. Gracias a la memoria cuántica, el pasado está vivo, abierto y en diálogo con el presente. Como en cualquier diálogo verdadero, esto significa que no solo el pasado influye en el presente, sino que el presente se inmiscuye en el pasado, dándole nueva vida y un nuevo significado, y en ocasiones transformándolo por completo. Un ejemplo personal tal vez ayude a hacer eso más concreto. Cuando era bebé y niña pequeña, estuve separada de mi madre mucho tiempo. A menudo durante meses, durante años no vivía con ella y solo la veía en visitas ocasionales y fugaces de fin de semana. La echaba yo mucho de menos, lloraba por ella, sufría con profunda depresión temprana respecto a sus ausencias y a menudo hacía yo planes para escapar del hogar de mis abuelos y regresar con ella. Estas separaciones precoces marcaron mi niñez, sin duda alguna, pero también arrojaron una sombra sobre mi vida adulta. La niña de mi suyo infantil, estaba tejida en los patrones de la relación que experimenté como adolescente y como adulta. Durante años padecía una pavorosa inseguridad en mis relaciones con otros, preguntándome si realmente ellos me querían o si me rechazaban.
Si alguien parecía amarme y quererme, no experimentaba lo que los psicólogos llaman ansiedad de separación cuando él o ella se hallaban fuera de mi vista. No podía tolerar con facilidad la libertad de aquellos a quienes amaba. Esto, a su vez, me hizo parecer una presencia sofocante para ellos, provocando el mismo rechazo que yo temía. Con mi mente racional podía ver en ocasiones la sofocación aterradora, seguida inevitablemente por el rechazo que manchaba mis relaciones de adulta. Ninguna introspección racional evitaba esta reacción. La niña rechazaba que tenía dentro de mí, me hacía presente en todas nuevas amistades que trataba. Fue únicamente cuando nacieron mis propios hijos que todo cambió. Durante la primera noche en el hospital, después de que nació mi hija, sentí nostalgia de mi madre, con mayor urgencia que antes. Quería que estuviera allí conmigo y mi bebé, y como había ocurrido a menudo con anterioridad, ella no estaba allí. Entonces algo empezó a ocurrir. Incluso durante esa primera noche sentí que me convertía en esa madre, no simplemente madre del nuevo bebé que sostenía en mis brazos, sino también madre de la bebé que llevaba dentro de mí misma. Cuando abrazaba a mi propia hija estrechamente, también abrazaba a la bebé dentro de mí, la amaba y le aseguraba a ella que yo siempre estaría allí. Conforme pasaban los meses de la infancia de mi niña, comprendía que al ser una buena madre para ella, también estaba siendo una buena madre para mí misma. Cuando la niña lloraba por la noche, presurosa acudía a ella, sentía a mi propio yo bebé llorando y también lo confortaba. No hubo más noches solitarias, pero esa criatura interior, no más separaciones dolorosas. Su niñez infeliz fue absorbida en el presente, entretenida con todos los cuidados y cariños derramados en mi propia hija, y ella se sintió segura, reencarnada a través de la memoria cuántica. La bebé interior recibió un nuevo inicio en la vida, volvió a nacer. Muchos padres han experimentado cierta identificación con sus hijos pequeños, por medio de lo cual han llegado a partes perdidas de sí mismos. Esta es una razón del por qué la experiencia de la paternidad a menudo se traduce en un crecimiento y en una mayor madurez. De modo similar, como ya dije antes, revivir genuinamente sucesos pasados mediante la memoria cuántica es básico para que los mecanismos de crecimiento se desaten por una exitosa psicoterapia. Pero al considerar el problema de la inmortalidad, la cuestión si podemos reencarnar en el pasado de otros, ¿puede alguien a quien amo nacer de nuevo a través de mí, de la misma manera que renacen los aspectos de mi propio yo pasado? En la vida cotidiana, si ambos estamos vivos, la respuesta parece un obvio sí. A través de la intimidad del amante y su amada o la madre y su hijo, los miembros de cualquier asociación íntima o grupo que hayan tan entrelazados y sus funciones de ondas traslapadas que ninguno puede decir quién era aquel yo cuando mío eras tú. Cada uno es cierto hasta cierto grado, el material de que está hecho el otro, puesto que cada uno está constituido en parte por aquellos elementos de su pasado que se hallan tejidos en su presente. Cada uno de nosotros lleva dentro de sí tanto su propio pasado como aspectos de los pasados de aquellos con quienes es íntimo. Desde el punto de vista cuántico del yo, no puede haber una distinción dura y rígida entre el pasado propio y el de otro con quien yo soy íntimo. Ciertamente, a través de mí, a través de la relación conmigo mismo, ese otro podría lograr cierto diálogo con su propio pasado, que de otro modo podría no haber tenido. Así pues, a través de mí, en cada momento sucesivo de mi vida, elementos del pasado del otro son reencarnados, exactamente como mi propio pasado es reencarnado, momento a momento, reencarnado con mi presente y presente siempre después como parte del tapiz de mi ser. Los otros cuyos yoes pasados están tejidos en mi propio yo pueden ser personas con quienes comparto una relación íntima en ese momento, pero también pueden ser personas que han vivido antes de mí, padres, abuelos, héroes y figuras históricas, cada una de las cuales de alguna manera ha tenido que ver, se ha traslapado con mi conciencia o ha conformado la conciencia de alguien que tuvo que ver con la mía. Yo soy en parte mis padres y mis abuelos y a través de ellos generaciones de progenitores a quienes nunca he conocido personalmente. Igualmente,
A través de la memoria colectiva y la forma que es absorbida en mi memoria cuántica y entretejida con mi presente, yo puedo ser, si soy norteamericano en parte, George Washington, Abraham Lincoln o Jack Kennedy, es decir, la honestidad de Washington, el sentido de equidad de Lincoln y el entusiasmo juvenil de Kennedy son todas partes de la urdimbre de mi propio ser, hasta el grado que ha evaluado y reverenciado formando una liga con ellos. Esas cualidades en ellos es la base física de lo que seamos seres históricos. Estamos literalmente entretejidos con la historia y al mismo tiempo la historia está en el diálogo con nosotros. Como dice Marcel respecto de la liga con el pasado de otros, debo pensar en mí mismo no meramente como alguien arrodillado al mundo en cierto momento del tiempo que puedo localizarme históricamente, sino como alguien tan ligado a aquellos que se han ido antes que yo, que no pueden tomarse como un mero eslabón de causa y efecto. Entendida en términos de memoria cuántico, esta liga de aquellos que se han ido antes con los muertos, igual que la liga con el pasado de aquellas personas vivas o quienes amo, no es un nexo de mera memoria, no es que yo los recuerde, sino que yo soy en parte ellos, a través de mí, debido al hecho de que aspectos de su ser se hayan tejido dentro de mí, están reencarnados, absorbidos en mi vida para vivir como yo vivo. Pero seguramente queremos arguir que los muertos no pueden vivir como yo vivo. Quizás es posible, a través de la memoria cuántica, que la vida pasada de una persona muerta sea ahora parte íntegra de mi propia vida. Pero lo que se hace que mi vida sea como vivir es que yo tenga experiencia corriente. Yo me doy cuenta de mí mismo como algo vivo y tengo futuro. Me maravillo con la belleza del sol matutino que se refleja en el canal abajo de mi ventana, y lo más probable es que lo vuelva a hacer mañana. Seguramente los muertos no gozan de tal experiencia y ciertamente no tienen futuro, pero tales argumentos exponen únicamente la tenacidad de nuestro viejo modo precuántico del ver el yo, no solo nuestra forma de ver la supervivencia del yo, sino también nuestra manera de ver el yo vivo como existe a través del tiempo y de las relaciones con otros. En una perspectiva clásica del yo, perspectiva que sinodua mi mente y mi cuerpo con entidades separadas, es necesariamente materialista. Yo soy mi cerebro, no hay forma de explicar la persistencia del yo a través del tiempo, pero no decir después de la muerte, ni forma de explicar la relación íntima. Por contraste, desde un punto de vista cuántico, no hay modo de trazar ninguna distinción entre mi persistencia a través del tiempo, mi íntima relación con otros y mi supervivencia después de la muerte. Tampoco tiene un significado claro y definido al aislamiento ni la muerte. Desde un punto de vista cuántico, mi relación conmigo misma a través del tiempo, la unión de mis muchos yoes acumulados a través de la memoria cuántica, es muy semejante a mi relación íntima con otros en cualquier momento. En ambos casos, el yo como soy ahora surge de un tapiz de patrones entretejidos, oscilaciones sobre el sistema cuántico de mi cerebro. Algunos de estos patrones emergen de conexiones nerviosas establecidas en mi propio pasado, y otros surgen de correlaciones no locales con patrones del sistema cuántico en el cerebro del otro, pero ambas están tejidas dentro de mí. Yo soy yo, la unión de todos mis subyoes, pero también soy yo y tú, la unión contigo. Si yo muero, es cierto que ya no habrá más diálogos dentro de mí mismo, dentro de ese patrón inimitable que emerge de la combinación de todo mi pasado, de toda mi conciencia y experiencia, de todas mis relaciones, de todo mi material genético, de todas mis idiosincrasias corporales. En el lenguaje de la física cuántica, ya no tendré más aspecto de partícula, pero la parte de mí misma que ha traído en la relación contigo mi aspecto de onda, y el yo y tú continuará siendo parte de tu diálogo contigo mismo y con otros. Así pues, en tanto tú tengas experiencia, tú y yo tenemos experiencia, y en tanto tú tengas un futuro, yo y tú tenemos un futuro. Mientras yo esté viva, plenamente viva en el sentido más amplio de esa palabra, yo me creo a mí misma. Después de que esté muerta, cuando haya cesado de ser una partícula, tú me creas.
En principio, hay únicamente una sombra de diferentes en la forma en que yo me creo a mí misma, me tejo a mí misma a través del tiempo mientras estoy viva y la forma en que yo continúo siendo creada para ti después de que esté muerto. Después de todo, si tú y yo estamos en íntima relación, yo estoy siendo parcialmente creado por ti en todo el momento que viva. No existe una línea de división definida entre esas etapas de mi evolución personal, el periodo de mi tiempo de vida y el periodo después de mi muerte. Ambos son aspectos de un proceso en marcha. Mientras estoy viva, estoy cambiando y creciendo de un momento al siguiente. Eso es una verdad tanto en mi cuerpo como en mi carácter y en todo el patrón que es yo. Cada día, miles de neuronas en mi cerebro y decenas de miles de células en mi cuerpo mueren para ser reemplazadas por otras de su mismo tipo, pero yo continúo de la misma manera el yo que existe ahora, aun cuando tejido en parte con telas que fue yo ayer, es una persona evolucionada en quien el yo de ayer está reencarnado. Mi yo de la infancia ya no existe exactamente como la niña que fui, y no obstante vive en mí, en parte para hacerme lo que soy y en parte para experimentar su propio crecimiento a través de mí. Yo soy la madre de mi propio hijo dentro de mí. De ese modo, yo estoy siempre invirtiendo mi futuro en otro. Mientras estoy viva, ese otro soy yo. Mis muchos yoes en que me estoy convirtiendo después de muerta, ese otro eres tú. Pero mi crecimiento no cesa, el proceso de mí llega a ser continuo. La introspección en el proceso de llegar a ser y la continuidad de las personas por medio de los procesos hechos posibles por la memoria cuántica es una de las visiones profundas y permanentes que la física cuántica sostiene para nuestro modo de ser en el mundo. Toca el meollo tanto de nuestro sentido de nosotros como personas a través del tiempo, como el entendimiento de nuestras relaciones con nosotros mismos y los demás. Tanto del tiempo como del más allá del tiempo nos coloca en el mundo, no nada más aquí y ahora, sino siempre. Igual que un electrón, cada uno de nosotros es un punto, es el espacio y el tiempo, nuestro aspecto de partícula y al mismo tiempo un patrón complejo tejido entre nuestro enlace e incorporación con otro, nuestro aspecto de onda. Asimismo, nosotros somos patrones de energía activa, patrones que surgen dentro de nosotros. Nuestros códigos genéticos, las estructuras de nuestros cuerpos, nuestros sentidos y toda nuestra experiencia, y desde más allá de nosotros, las estructuras y experiencias de otros, muchos de los cuales han vivido antes que nosotros y otros que vivirán después. Para cada uno de nosotros no hay una forma clara de decir dónde empieza, dónde termina ese patrón. En mi principio este es mi final, pero asimismo en mi final está mi principio. La idea de que todavía es un proceso de marcha del cual somos una parte no es nueva por sí misma. Cualquiera que esté en contacto con la naturaleza y sus procesos puede ver que ese es el caso. No se requiere una física nueva de la persona o de la inmortalidad para ver que el cuerpo está hecho de átomos que alguna vez fueron polvo de estrellas y que a un día ellos encontrarán un nuevo hogar entre las distintas galaxias. Yo estoy hecho de una materia de la que está hecho el universo y el universo está hecho de mí. Está claro también que yo recibí la mitad de mi material genético de mi madre y que una proporción equitativa de eso ha sido transmitido a mi propia hija, pero con un punto de vista cuántico del yo y un entendimiento de la forma en que mi propio yo está literalmente físicamente tejido en los yoes del otro, se ha vuelto un patrón en los sustratos cuánticos de su conciencia. Mi lugar en este proceso se hace más personal y más permanente. Yo no soy nada más que un eslabón en la cadena del proceso, un puente que otros cruzan en el camino al futuro. Estas son imágenes newtonianas sacadas de la idea de que el tiempo es una serie de momentos sucesivos. Mejor dicho, desde un punto de vista cuántico del proceso se hace claro en una forma nueva que yo, no nada más mis átomos o mis genes, sino mi personal, el patrón que soy yo, será parte íntegra de todo lo que está por venir. De la misma manera que es parte del nexo de ahora y ciertamente fue en gran parte vaticidio en el pasado. Así como no hay espacio-tiempo entre los rayos láser separados, sus patrones de ondas interfieren a través del espacio y del tiempo. Tampoco hay división real en el espacio y el tiempo entre los yoes.
Todos nosotros somos individuos, pero individuos dentro de una unidad más grande, unidad que define a cada uno de nosotros en términos de otros y da a cada uno de nosotros una oportunidad en la eternidad. Entender eso, entender la realidad plena del grado en que estamos todos físicamente entretejidos, requiere una revolución en nuestro modo de percibirnos a nosotros mismos y en nuestra relación con otros. Esta es una revolución que se requiere cuando aplicamos conceptos cuánticos a la naturaleza del yo. Sabemos que la física del cuanto no exige alterar nuestras nociones de espacio y tiempo, pero ahora tenemos que aceptar que eso afecta a todos y a cada uno de nosotros en la esencia de su cualidad de persona. Existe algo profundamente femenino respecto a ver el yo como parte de un proceso cuántico, respecto a sentir en todo el ser humano de uno que yo y tú nos traslapamos y estamos entretejidos, tanto ahora como en el futuro, seleccionar cosas y verlas como separadas, nombrarlas y estructurarlas lógicamente son atributos masculinos, ver las conexiones entre las cosas es más femenino, refleja el aspecto de onda de la psique. Mi propia introspección en la vida del proceso anotado me llegó a través de la experiencia del embarazo y mi primera maternidad, pero no es necesario ser madre y ni siquiera mujer para apreciar lo esencialmente correcto de la teoría de los cuanta y lo que nos dice respecto a nosotros mismos como sistemas cuánticos. Todos, tanto hombres como mujeres, tenemos un lado femenino, un aspecto de onda, aspecto que entrega más, que es, que se da, o cosas más allá del yo nuclear, en vez de concentrarse en edificar fronteras alrededor del yo. Esto es el lado que debemos cultivar si queremos trascender el aislamiento y en consecuencia innecesario terror a la muerte. Pero la entrega que se pide para obtener lo máximo de la relación y la memoria cuántica no es una entrega pasiva, no es la entrega del místico o del fracasado. Este yo y tú de la relación íntima existe únicamente hasta el grado en que yo me relaciono contigo en primer lugar y toda relación es un esfuerzo. A menudo dos sustancias químicas no someten su existencia inerte para combinarse, a menos de que se le excite por la adición de calor. Deben vencer el umbral de su energía potencial de la misma manera, así como yo logro mi propio yo junto únicamente hasta el grado en que el trabajo sobre mí mismo, en el grado que lucho enérgicamente con concentraciones para integrar a muchos yoes que hay dentro de mí, así como estoy entretejida contigo únicamente en el grado que me comprometo en esa tarea. Debo enfocar toda mi pasión, mi lealtad y mi cuidado en el proceso de evolución en marcha del yo y tú, tanto del yo como el de tú, de relaciones personales de uno a otros, como el yo y tú en un sentido más amplio. Con esto último quiero decir a la familia, el grupo, la nación, la vida en total, cada una de las muchas capas de relación donde mi propio ser puede mezclarse, traslaparse y tejerse con el de otros, hasta el grado que yo haga eso aseguro mi lugar en la marcha de las cosas. El tipo de entrega que se requiere para obtener lo máximo del proceso cuántico es como lo dicho por Cristo, y quien quiera que pierda su vida por mi amor lo encontrará. Desde un punto de vista cuántico, aquel que encuentre por sí mismo un lugar en la eternidad debe estar totalmente de acuerdo con los procesos de relación de vida ahora. Eso me atrae la mente la vieja canción que nos dice que no podemos ir al cielo en un antiguo automóvil Ford, porque en un antiguo automóvil Ford no irá muy lejos. Igualmente, no podemos asegurarnos un lugar en las vidas futuras de otros sin un grado adecuado de compromiso y responsabilidad hacia las relaciones ahora. Únicamente sacamos lo que metemos, sobrevivimos solo en el grado que hayamos vivido. Debemos estar quietos y a pesar de ello moviéndonos en otro grado de actividad para una mejor unión, una comunión más honda.